Hola a todos, hoy voy a resolver un problema clásico de transferencia de calor en ingeniería. Trabajaremos sobre el problema 6, que es una variación del problema 3 de la sección 14.4. ¿Por qué este problema describe el flujo de calor? Se resume en dos puntos clave. La razón física que tiene que ver con la ley de Fourier. La pendiente de la temperatura representa la velocidad a la que viaja el calor. Al fijar esta pendiente en una constante menos a, obligas a que el calor entre siempre a la misma velocidad. Ejemplo real es el modelo exacto para una resistencia eléctrica o un láser pegado al extremo de la varilla. El aparato inyecta una cantidad fija de watts, joules por segundo, sin importar qué tan caliente esté ella la varilla. Nos piden encontrar la distribución de temperatura U de x, t en una varilla semi-infinita, en donde en lugar de tener una temperatura fija, tenemos que la derivada parcial de U respecto de x evaluada en x igual a 0 es igual a menos a, donde A es una constante. Físicamente esto significa que estamos inyectando un flujo de calor constante a la barra. Aquí tenemos una representación gráfica de nuestro problema, en donde en la frontera izquierda se le está inyectando un flujo constante que es menos A, y en la frontera inferior tenemos a la función evaluada en el tiempo cero, que es igual a cero. Como vemos en el problema, nuestro dominio es una placa que es semi-infinita en el eje X, o sea para toda X mayor que cero. Para poder resolver esta ecuación diferencial parcial en un dominio semi-infinito aplicaremos una transformada de Fourier sobre la variable x. La pregunta es, ¿usamos la transformada seno o coseno? La respuesta depende de nuestra condición en x igual a cero. Como conocemos el valor de la derivada de la función en x igual a cero, esto nos dice que debemos usar la transformada de Fourier coseno. Comencemos con el planteamiento matemático. Tenemos la ecuación de difusión de calor unidimensional definida en un dominio semi-infinito donde x va de 0 a infinito. Para resolverla, analizamos nuestras condiciones. Observen la condición de frontera en el origen, la ecuación 2. Aquí no tenemos la temperatura dada, sino que tenemos la derivada espacial, evaluada en 0, igual a una constante negativa menos a. Físicamente esto representa un flujo de calor constante entrando al sistema. Finalmente, la condición inicial 3 nos indica que en el tiempo cero la temperatura en toda la barra es nula. Dado que nuestra condición de frontera está definida sobre la derivada espacial, la herramienta matemática correcta para eliminar la variable espacial es la transformada de Fourier coseno. Si usáramos la de seno necesitaríamos el valor de la función, el cual no tenemos. Aplicamos transformada a ambos lados de la ecuación, usando la propiedad fundamental de la transformada coseno para la segunda derivada. Obtenemos el término menos alfa cuadrada por nuestra función transformada menos la derivada en la frontera. Al sustituir nuestra condición de flujo constante menos a en ese término, la ecuación diferencial parcial se transforma en una ecuación diferencial ordinaria lineal, dependiente del tiempo que vemos al final de la diapositiva. Para resolver esta ecuación diferencial de primer orden utilizamos el método de factor integrante. Nuestro factor es la exponencial de la integral de k por alfa cuadrada, lo que nos da e a la k por alfa cuadrada t. Multiplicamos toda la ecuación diferencial por este factor. Esto nos permite colapsar el lado izquierdo de la igualdad como la derivada de un producto. Al integrar ambos lados con respecto al tiempo, obtenemos la solución general en el dominio de la frecuencia, que incluye una constante de integración c que debemos determinar. Para hallar c necesitamos llevar nuestra condición inicial al dominio transformado. Como la temperatura inicial U de x, 0 era 0, su transformada es U mayúscula de alfa, 0 también será 0. Sustituimos tiempo igual a 0 en nuestra solución general.
Esto nos lleva a una ecuación algebraica simple donde despejamos que la constante c es igual a menos a sobre alfa cuadrada. Sustituyendo este valor obtenemos la expresión completa para nuestra función u de alfa, t. Reorganizando los términos llegamos a la ecuación 6. Nuestra solución en el dominio de la frecuencia. Observen que tenemos el factor u menos c a la menos k por alfa cuadrada t dividido por alfa cuadrada. El último paso es regresar al dominio físico x, t. Para ello, aplicamos la definición de la transformada inversa de Fourier coseno. Como vemos en la integral planteada, debemos integrar nuestra función u de alfa, t multiplicada por el coseno de alfa x, desde 0 a infinito. Noten que el factor 2a sobre pi sale de la integral por ser constante. Resolver esta integral directamente es complejo, así que recurrimos a tablas estándar de transformadas integrales. Identificamos que nuestra expresión coincide con la estructura mostrada en el recuadro negro, donde identificamos nuestros parámetros a como kt y b como la variable x. Al aplicar la fórmula de la tabla y simplificar algebraicamente, llegamos a nuestra solución analítica exacta u de x, t. El resultado final está compuesto por dos términos físicos clave, un término que decae con una exponencial gaussiana y el segundo término proporcional a la posición x multiplicada por la función de error complementaria. Esta solución describe perfectamente cómo el perfil de temperatura evoluciona y se suaviza a medida que el calor penetra en el medio semi-infinito. Físicamente, esto nos dice que a diferencia de un cambio instantáneo, el calor se propaga con una velocidad finita difusiva gobernada por el coeficiente K. Para validar la consistencia física de nuestro resultado, realizamos el análisis dimensional del primer término de la solución, que es 2a por la raíz de k por t. Primero analizamos la constante a. Recordemos que esta variable proviene de nuestra condición de frontera en la superficie, la cual se definió matemáticamente como la derivada de la temperatura respecto a la posición. Por lo tanto, sus unidades físicas corresponden a temperatura dividida por longitud. Por otro lado tenemos a la constante K, que es la difusividad térmica del material. Sus unidades estándar son longitud al cuadrado sobre tiempo. Al observar lo que ocurre dentro de la raíz cuadrada, multiplicamos la difusividad térmica por el tiempo t. Aquí las unidades de tiempo en el denominador se cancelan con el tiempo t, dejándonos únicamente unidades de longitud al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada de esa longitud al cuadrado, obtenemos una unidad de longitud lineal. Finalmente multiplicamos por la constante a. Como a tenía unidades de temperatura sobre longitud, la longitud del denominador se cancela con la longitud que acabamos de obtener. El resultado neto son unidades de temperatura, lo que confirma que la ecuación es dimensionalmente correcta. Para concluir, interpretamos gráficamente nuestra solución u de x, t, simulada para un instante de tiempo específico. Lo primero y más importante es analizar qué ocurre en el origen, en x igual a 0. Observen la línea azul que es tangente al inicio de la curva. Esta línea tiene una pendiente negativa constante. Esto valida visualmente nuestra condición de frontera inicial. Recordemos que no definimos una temperatura fija, sino que definimos el valor de la derivada espacial. Que la pendiente sea constante confirma que estamos inyectando un flujo de calor fijo al sistema en todo momento. Al observar la intersección con el eje vertical, vemos que la temperatura en la superficie no es estática, a diferencia de los casos donde se fija la temperatura del borde a un valor constante.
Aquí la temperatura superficial aumenta progresivamente con el tiempo. Esto tiene todo el sentido físico. Al estar suministrando energía en forma continua, el flujo constante, la superficie acumula calor y su temperatura sube indefinidamente mientras la energía viaja hacia el interior. Finalmente, a medida que avanzamos en la posición X, la temperatura decae suavemente hasta cero. Esta forma de curva es la representación gráfica de la función error complementaria. Físicamente nos demuestra la inercia térmica. El calor no se teletransporta instantáneamente al interior de la barra, sino que difunde a una velocidad gobernada por la difusividad térmica del material. La cola de la curva nos indica hasta dónde ha logrado penetrar la energía en ese instante de tiempo. Así, la gráfica demuestra que nuestra solución matemática es constante con la realidad física de un flujo de calor constante aplicado a un medio semi-infinito.